Nuevo caso práctico de la oposición de administrativos de la Seguridad Social. En este caso práctico vais a aprender a identificar los derechos de los trabajadores que están previstos en la Constitución española, los que se contemplan en la Constitución, cómo puede aplicarse esto a un caso práctico, el uso correcto e incorrecto en el tema de afiliaciones que tienen en el día a día lo que son las empresas, con las altas, con las bajas, problemas cotidianos que también puede dar lugar también a que se os genere una pregunta de examen. Un aspecto que consideramos muy importante, que es el tema de las incapacidades. Vamos a hablar de las cuatro incapacidades que existen y las características, al menos por encima de cada una de ellas. Y vamos también vais a aprender con este caso práctico el último aspecto, cuando ciertas incapacidades pueden dar lugar a indemnizaciones económicas. O sea que esto pues, es también un aspecto en el que podéis encontrar en el examen perfectamente. Bien, vamos con el texto y vamos pregunta a pregunta con su posterior justificación, como hemos estado haciendo en el resto de casos. Bien, la información del texto nos dice la siguiente. La empresa de alimentos del Sol, Sociedad Anónima, colabora con una fundación local para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad, enfrentándose a interrogantes sobre la aplicación de garantías constitucionales en el ámbito laboral. Bien, seguimos. Hasta aquí no hay nada destacable. La Constitución española protege a todas las familias, incluidas las monoparentales. Esto es, por ejemplo, un tipo de familia que quizás es más común ahora. Entonces, el hecho de que sea algo pues, que esté de moda en nuestra sociedad, por decirlo de alguna manera, pues puede ser un aspecto que perfectamente os salga en un caso práctico en un examen, ¿de acuerdo? Pues más que nada, pues por el trato que tiene en nuestro día a día. La Constitución española, pues, como hemos dicho, protege a todas las familias, incluidas las monoparentales, asegurando el apoyo económico necesario para su estabilidad. La protección jurídica que ofrece la Constitución española se extiende a todas las configuraciones familiares, incluyendo el cuidado de padres mayores y familias adoptivas. Tengas aquí información que tenéis simplemente que leer e ir quedando con ella. Durante la revisión de procedimientos internos, Alimentos del Sol, Sociedad Anónima, identifica situaciones que requieren aclaración sobre la adecuada afiliación, alta y cotización de sus empleados en el régimen general de la Seguridad Social. Bien. Seguimos leyendo. La empresa debe regularizar el alta de empleados de forma retroactiva. Esto es un error común. ¿Vale? Tenemos que saber cuándo esto es legal y cuándo no. Y recordar que el concepto retroactivo es volver atrás. Retroactiva al inicio de su actividad laboral, asegurando las cotizaciones correspondientes desde esa fecha, ya que si no, se pueden dar posibles sanciones. Se analizan las implicaciones de incapacidad temporal y permanente para el bienestar de los empleados, destacando la importancia de comprender las distintas categorías de incapacidad y sus implicaciones legales. Considero que es importante para el examen que sepáis las características legales de cada tipo de incapacidad que existen, inclusive la gran minusvalía, porque son aspectos muy típicos, muy preguntables en examen y realmente no son difíciles. Se abordan las condiciones de acceso y efectividad económica de las prestaciones de la seguridad social, incluyendo incapacidad temporal, maternidad, jubilación anticipada y desempleo, temas pues, muy actuales en nuestra sociedad. Se discuten los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital. Esto es una ayuda también que está muy de moda y se está tratando, vamos, porque realmente no lleva mucho tiempo. Es una ayuda que se solicita muchísimo, ¿vale? Y tiene algunos requisitos que son un poquito, bueno, tiene una información bastante amplia y como entra dentro del temario, os aconsejo también que lo dominéis. Eh, Se discuten los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital, subrayando la importancia de los ingresos anuales y el patrimonio de la unidad de convivencia, que básicamente pues las nóminas que se cobran a lo largo del año y bueno, el patrimonio podemos entenderlo como concepto amplio de todo aquello que tenemos. Si tengo un piso en propiedad, ¿forma parte de mi patrimonio? Por supuesto. Si tengo 70.000 euros en la cuenta, ¿forma parte de mi patrimonio? Por supuesto. Y eso va a hacer que no te concedan el ingreso mínimo vital. ¿De acuerdo? Se explica el derecho a prestaciones familiares en la modalidad contributiva. Recordad que el concepto de contributivo es habiendo respetado los tiempos mínimos de cotización que establecen las normas para empleados con hijos con discapacidad, destacando la necesidad de cumplir con los requisitos legales exigidos. Y por último nos dice, se detallan las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, enfatizando la edad, residencia, carencia de rentas e ingresos suficientes.
y se aclara disponibilidad de prestaciones económicas especiales por nacimiento de hijos en caso de partos múltiples, indicando que no se ve afectada por la recepción de otras ayudas familiares. Vale, ¿qué orientación le estamos dando nosotros a los casos prácticos para que también lo entendáis? Si os fijáis, con respecto a otros que hemos hecho anteriormente, existe ahora muchísima información en el texto y después, además, en cada pregunta estamos añadiendo más información. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto? Bien, la ventaja que tiene es que el hecho de tratar con tanta información hace, digamos, que practiquéis a un nivel de dificultad alto. Porque claro, en examen, con el tiempo atrás, es decir, a contrarreloj, no vais a ser capaces de almacenar tantísima información y además con los nervios, pues todavía menos. Entonces, si esta práctica la hacéis continuamente, pues digamos que vuestra capacidad para resolver supuestos prácticos como que aumenta, ¿de acuerdo? Porque allí realmente tendréis menos información y por tanto va a resultar más fácil, ¿de acuerdo? Eh, Inconvenientes. Bueno, aquí nada, el único inconveniente es que, pues más o menos, por ejemplo, nuestros alumnos en el curso para cada caso se están llevando como 2 o 3 horas, pero claro, es algo necesario también para poder aprobar, porque, bueno, al fin y al cabo hay mucha información y hay que aprender a tolerarla. ¿Por qué el tema de la información? Toda la información que encontráis en un texto práctico no está sujeta directamente a preguntas de examen. De hecho, mucha información se da simplemente por meter paja y por confundir, en este caso, al opositor. ¿De acuerdo? Tendréis siempre que ir a la pregunta en concreto a ver si necesitáis un dato en concreto para poder resolver la respuesta, como puede ser una fecha para aplicar un plazo o una nómina para aplicar una base reguladora, o realmente la pregunta no requiere información del texto, sino que es una pregunta que va relacionada directamente pues con la ley, como hemos hecho en otros casos, pues el plazo de comunicación cuando hay un despido a la seguridad social, ¿no? Estos 3 días. Pues no hace falta mucho porque es una pregunta directa, ¿de acuerdo? Eso os corresponde a vosotros, pues practicar lo suficiente para cuando ya estéis en un examen, saber distinguir si la pregunta está relacionada con el texto o no. ¿Por qué esto es importante? Eso es importante porque si vosotros pensáis que la pregunta está relacionada con el texto y no lo está realmente, os vais a volver loco y vais a tardar mucho en resolver la pregunta porque vais a estar buscando información adicional y realmente no se necesita para resolver la respuesta correcta. Por eso es muy importante identificarlo en el acto de la lectura. ¿De acuerdo? Evidentemente vamos a poner ejemplos para que esto lo comprendáis mejor solo con una explicación, ¿no? Bien, en la primera pregunta que habla sobre el tema uno, ya sabéis, los aspectos constitucionales en el ámbito, bueno, cualquier ámbito, pero pues en el ámbito laboral o en el ámbito social son muy importantes y tiene artículos que no tienen, por supuesto, un contenido, digamos, extenso ni difícil y por el cual se pueden hacer preguntas de examen y simplemente, pues sabiéndolo tratar, lo vais a responder sin ningún tipo de problema, pero tenéis que saber recordar. El problema de las oposiciones es que no tenéis que ser unos expertos en la materia, no tenéis que saber aplicar o ser graduado social o saber de derecho. No, las oposiciones es sota, caballo y rey. Son 4 cosas, vamos, el nivel pedagógico realmente es bajo porque quiere decir que no tenéis que saber mucho sobre la temática en sí. Lo que sí tenéis que saber es que los 4 aspectos que hay en las leyes que estudiáis, lo tenéis que saber muy bien, porque las preguntas estarán hechas por estarán ligados. Por eso tenéis que saberlo muy bien, identificar los conceptos muy, 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 muy bien. ¿Vale? Esto es muy importante. Bien, la pregunta nos da, digamos, la siguiente información. La empresa de alimentos del Sol, Sociedad Anónima, en su colaboración con una fundación local, recordar que las fundaciones pues, son organizaciones sin ánimo de lucro que están en la misma localidad, que se dedique a apoyar a familias en situación de vulnerabilidad. Se enfrenta a interrogantes sobre la aplicación de las garantías constitucionales en el ámbito laboral, especialmente en lo que respecta a la protección familiar. Muy bien. Los casos de Juan Pérez, Ana Morales, Miguel Sánchez y Laura López plantean dudas específicas sobre derechos de protección social, económica y jurídica que ampara la Constitución española. Vale, aquí la clave está en saber diferenciar los 3 aspectos, porque no es lo mismo la protección social, la económica o la jurídica. Son 3 aspectos que digamos, pues establecen soluciones diferentes o medidas de protección diferentes. No es lo mismo pues en una ayuda económica, como puede ser que existe una normativa que facilite la conciliación de la vida
profesional con la personal, ¿vale? No es lo mismo. Bien, nos dice así la siguiente pregunta. En función del artículo 39.1 de la Constitución, siempre me preguntan, en las oposiciones preguntan artículos, en una oposición es raro que te pregunten por un artículo, aunque es cierto que lo hacen, pero el número de preguntas que lo hacen es mínimo, en un 1%. Estamos hablando a lo mejor de una pregunta si es que llega o muy poquita, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí está en las preguntas siempre vais a encontrar un artículo para que la pregunta haga referencia, pero es para también orientar y para que si alguien quiere recurrir la solución o impugnar la pregunta, pues se tenga un fundamento, en este caso jurídico, a dónde dirigirnos, ¿de acuerdo? Tanto vosotros como opositores, como en este caso, pues el funcionario que haya hecho la pregunta, ¿no? Nos dice así, en base al artículo 39.1 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los derechos de los trabajadores de alimentos del Sol Sociedad Anónima? Evidentemente vamos a analizar cada respuesta. La primera, Juan Pérez tiene derecho a solicitar exclusivamente, ojo, el derecho nunca es tan cerrado, prestaciones económicas por el nacimiento de su hijo, ya que la Constitución no menciona otros tipos de apoyo social a las familias. Bueno, pues simplemente, aún sin haber leído el contenido del artículo 39.1, ya esto a mí ya me tiene que resultar un poco creíble, porque la Constitución ni mucho menos es tan cerrada, ni el derecho en sí es tan cerrado. Entonces, eso de solicitar exclusivamente solo prestaciones económicas, conociendo el modelo de Constitución que tenemos, que da pues una protección en el ámbito social, mm, esta respuesta no me resulta muy correcta, pero evidentemente hay que seguir leyendo. Ana Morales puede estar segura de que los poderes públicos garantizarán la protección económica de su familia monoparental, dado que el artículo 39.1 de la Constitución asegura la protección económica de todas las familias independientemente de cómo se estructuren. Evidentemente, no se puede proteger solo las familias tradicionales, por decirlo de alguna manera, ya que hoy en día tienen diferentes formas, ¿de acuerdo? C. Tampoco bueno, es una respuesta que puede parecerme más correcta, pero tengo que seguir leyendo para descartar. C. Miguel Sánchez no puede esperar ninguna protección jurídica específica en relación con el cuidado de sus padres, ya que el artículo 39.1 de la Constitución se centra únicamente en la protección de las familias con hijos menores. No. La protección va pues a los lados, para arriba y para abajo. No, en este caso, no solo se protege digamos, pues a quien quien está a tu cargo que pueden ser tus hijos, sino también tus padres, porque llegada a una edad, personas pues necesitan un apoyo de otra persona. Bien, por lo tanto, seguimos leyendo para identificar la respuesta correcta. Laura. La D. Laura López no puede exigir un trato igualitario para su familia adoptiva, ya que el artículo 39.1 de la Constitución Española no se refiere específicamente a la protección de las familias adoptivas. Esto es una discriminación como la copa de un pino, con lo cual no puede ser una respuesta correcta, salvo que nos pregunte por la incorrecta. ¿La solución correcta cuál es? Pues es la B de Barcelona, donde Ana Morales podía estar segura de que los poderes públicos, es decir, los equipos de gobierno, más o menos, garantizarán la protección económica de su familia monoparental, dado que el artículo 39.1 de la Constitución española asegura la protección económica de todas las familias, independientemente de cómo se estructuren. Es decir, sea como sea tu familia, está protegida por la Constitución. Así, en resumidas cuentas. La justificación. Bien, la opción A es incorrecta, evidentemente, porque el artículo 39.1, esto es la forma en la que vosotros tendríais que razonar ante un examen de este tipo. ¿Vale? Por eso os lo ponemos. El artículo 39.1 dice los poderes públicos aseguran la protección social, la económica que existe incluida, y la jurídica de la familia. Con lo cual, hay otros dos factores, que es la protección social y la jurídica, que no estaban incluidas en la respuesta A. Por tanto, por eso es incorrecto, porque está incompleta. No solo exclusivamente económica, pues no, no es así. Existe también una protección social, como unos servicios sociales que existen, suele tener cada ayuntamiento. Eso es una protección social. ¿De acuerdo? Bien, Ana Morales, la opción B es la correcta, hemos dicho. El contenido del artículo 39.1, ya lo hemos dicho. Protege a todas las familias, incluidas las monoparentales, asegurando el apoyo económico para su estabilidad. Con lo cual, poco hay que discutir ahí. La C, ¿por qué es incorrecta? Porque la protección jurídica que ofrece la Constitución española, también base al artículo 39.1, no solo se limita a las familias con hijos menores, sino que también se da protección
pues en este caso a las personas a tu cargo, pero que están por encima tuyas, como pueden ser tus padres. La gran mayoría de personas mayores pues llegan a una edad donde requieren esa protección y claro, es una obligación de los poderes públicos dar soporte o ayuda o dar mecanismos pues para combinar todo eso con tu vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y la opción de Lobre López también es incorrecta porque el mismo artículo del 29.1 garantiza la protección de la familia en términos generales, lo que incluye las familias adoptivas, asegurando que reciban la misma protección y no sean objeto de discriminación. Claro, a efectos legales, un hijo, por ejemplo, un hijo pues tenido, digamos, por medios naturales, a un hijo adoptado, a efectos legales eso es exactamente lo mismo. Con lo cual, simplemente por esa lógica, la familia, una familia con hijos adoptivos es exactamente igual que una familia cotidiana al uso. Bien, vamos con la pregunta número 2. Nos da más información para liarnos. Vamos a analizar el texto y vamos a ver qué posibles preguntas, porque aquí ya hay temas de fecha y eso aquí en práctica no pasa nada porque tenemos papel, lápiz, aire acondicionado y toda la tranquilidad del mundo, pero en examen lo único que tendremos serán los nervios traídos de casa, más los que tengáis allí, y eso es hasta contraproducente. La empresa Alimentos del Sol, Sociedad Anónima, está en proceso de revisión sus procedimientos internos con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente de seguridad social. Durante esta revisión se han identificado diversas situaciones que requieren de una aclaración detallada sobre la adecuada afiliación alta y cotizaciones de los empleados en el régimen general. Perfecto, vamos al turno. Estos son 5 aspectos que aquí está la clave para la pregunta y, por tanto, para la respuesta correcta. Vamos a analizar uno a uno. Laura Sánchez, empleada administrativa, ha presentado su renuncia voluntaria, siendo su último día laboral del 30 de junio. Aquí tenemos que estar a lo que también vimos en un caso anterior. Vale, cuando yo me voy, ¿hasta cuándo cotizo? ¿Hasta cuándo la empresa tiene que pagarme? ¿Hasta cuándo estoy dado de alta? Eso es muy importante conocerlo porque es algo fácil de poner en un caso práctico y fácil de resolver a la vez. David García, empleado a tiempo parcial, se incorporó a la empresa el 15 de julio, ojo con las fechas, subrayadlo vosotros también, aunque su registro en la Seguridad Social se formaliza 5 días después, el 20 de julio, con lo cual aquí ya tenemos un marrón. Vamos a marcarlo porque posiblemente la pregunta vaya por aquí. Otro aspecto, Rosa Fernández, trabajadora con contrato indefinido, ha sido madre reciente y adecuadamente, y actualmente se encuentra disfrutando del permiso de maternidad. Los permisos de maternidad han sido reformados constantemente y son, por supuesto, problemas en el día a día. Sigue habiendo un montón de problemas con ese aspecto. Os quiero decir con esto que es muy probable que encontréis alguna pregunta relacionada con el permiso de maternidad. Lo digo para que le prestéis la atención adecuada y lo dominéis, ¿no? Manuel Pérez, técnico en mantenimiento, fue contratado el 5 de agosto, pero su inscripción a la Seguridad Social se realiza una semana más tarde, con lo cual, si se hace el 12 de agosto, evidentemente tiene un problema en la empresa y esto no es correcto. También debes de subrayarlo, pues para luego contabilizarlo como posible pregunta de examen. Eva Rodríguez, trabajadora en prácticas, concluyó su contrato el 31 de agosto y no se procedió a su renovación. Ya sabéis también que los trabajadores en prácticas han sido también objeto de modificación hace poco y es un aspecto en el que también os podéis encontrar pues, en un examen. Vale, ¿qué dice la pregunta 2? En función del contexto y considerando la normativa sobre afiliación alta y baja del régimen general de la seguridad social, se solicita identificar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la actuación por parte de la empresa Alimentos del Sol, Sociedad Anónima. Bien, la primera. Laura, Laura Sánchez debe ser dada de baja en la seguridad social el 30 de junio sin que sea relevante cualquier acuerdo para extender la fecha de baja. ¿Qué tenemos que saber aquí? Aquí tenemos que saber, pues, cuándo evidentemente se tiene que tramitar una baja, pero debemos de saber si se puede llegar a un acuerdo entre la trabajadora y la empresa para extenderla unos días más, como puede ser cubrir unas vacaciones, cubrir un periodo de exceso de trabajo, un periodo de producción, cualquier cosa así. Tenemos que saber si esto es legal o no lo es. La respuesta es que lo es legal. Lo único que pasa es que yo lo explico ahora con la retroalimentación de la pregunta. ¿De acuerdo? Pero vosotros tenéis que conocer
la regulación jurídica de ese acuerdo. Bien, la empresa está facultada para registrar el alta de David García el 20 de julio, dado aquí su contrato de tiempo parcial, sin que sea necesario una alta retroactiva. Esto ya, vamos, canta kilómetros, que no es correcto. Seguimos leyendo. Rosa Fernández está exenta de cotizar durante su permiso de maternidad, ya que se encuentra liberada de esta obligación durante ese periodo. Evidentemente, esto es un regalo y es muy fácil de saber que no es una respuesta correcta. Y de Dinamarca, porque vamos, básicamente estando en el permiso de maternidad, es como si estuvieras dado de alta y es como si estuvieras a efectos de cotización, todo igual. Lo único que estás, pues, que ejerciendo un derecho, bueno, en este caso, estableciendo el Estatuto de los Trabajadores y cumpliendo también con una obligación social tuya. La empresa está obligada a regularizar de manera retroactiva el alto de Manuel Pérez el 5 de agosto, incluyendo las cotizaciones correspondientes a esta fecha. Vale. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bien, la respuesta correcta es la de Dinamarca, donde nos dice que la empresa debe regularizar el alta de Manuel Pérez de forma retroactiva a 5 de agosto, asegurando las cotizaciones correspondientes desde esa fecha. Vale. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Muy bien, por la sencilla razón. El artículo 32 del Real Decreto 84/96 nos dice que tanto la afiliación como el alta se tiene que efectuar, y yo lo he subrayado, antes del inicio de la actividad laboral, antes, no a posterior. ¿Vale? Tú no puedes empezar a trabajar y ya que se dé el alta, pues una semana después, ¿vale? En todo caso, si existe cualquier tipo de necesidad, como pasa en los restaurantes, por ejemplo, se puede dar de alta, o en la obra, se puede dar de alta a la persona en el mismo día, pero ojo con esto porque puede dar lugar pues, a inspecciones, por ejemplo, o incluso a tener problemas, ¿vale? Pero sí es legal. Se te pone una persona mala, te falla un peón, te falla un camarero, pues oye, llamas a alguien, una sustitución, punto, sin problema. Vale. Vamos a analizar respuesta a respuesta. La afirmación A es incorrecta, ya que aunque la baja de la seguridad social tiene que coincidir con el último día laboral, es posible establecer acuerdos que extiendan esta fecha siempre y cuando se ajusten a la legislación vigente. Vale, que pensaba que había un error, pero no, está bien redactada la pregunta. La afirmación es incorrecta, ya que aunque la baja de la seguridad social debe coincidir con el último día, es posible y la pregunta, sí, o sea, la respuesta dice que no es vinculante y sí lo es. ¿Vale? Es la clave básicamente. Sin que sea relevante cualquier acuerdo y si lo es porque se puede hacer un acuerdo entre la trabajadora y la empresa pues para continuar lo que es la relación laboral pues, por unos días, un tiempo muy concreto. ¿De acuerdo? La afirmación B es incorrecta, puesto que la normativa exige que la afiliación y el alta se tienen que hacer previamente al comienzo de la actividad laboral. Y os he subrayado sin importabilidad, sin importar la modalidad contractual, da igual el contrato que hagas, porque la respuesta, si os fijáis, os dice que os habla del contrato, pero eso no es relevante. Ahí tenéis que saber que, igual que al punto primero, el alta, como lo más tarde el día que se empieza a trabajar. ¿Vale? Sí, la afirmación C es incorrecta debido a que tanto la empresa como los trabajadores están obligadas a continuar con las cotizaciones durante el periodo de permiso en maternidad. Evidentemente, eso está respaldado por el artículo 237 del Real Decreto Legislativo 8/2015, pero evidentemente se sigue cotizando y la empresa está obligada eh, pues, a todo. Bien, pregunta número 3. Nos dice, la empresa de alimentos del Sol, Sociedad Anónima, se encuentra en un proceso de revisión de sus procedimientos internos con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de las normativas vigentes en materia de seguridad social. Durante esta revisión ha emergido diversas situaciones que demandan una aclaración detallada sobre el manejo adecuado de la incapacidad temporal y sus implicaciones para el bienestar de los empleados. Vale, vamos a tratar el tema de las incapacidades y vamos a intentar explicar cada una de ellas para que también os quedéis con ello y veáis que es un aspecto sencillo realmente. Antonio Ramírez, empleado en planta de producción, experimentó un accidente laboral el 10 de octubre, encontrándose en situación de baja por incapacidad temporal desde esa fecha. Vale, incapacidad temporal,
pues como una enfermedad. Algo que solo estás sin trabajar ese tiempo. Luego, digamos, no hay secuela. Bien, seguimos. María Torres, parte del equipo del Departamento de Logística, ha sido diagnosticada con una enfermedad común, no hace falta saber cuál, motivo por el cual se encuentra de baja médica desde el 5 de noviembre. Bueno, otra situación nueva. Jorge López, técnico de mantenimiento, ha recibido un diagnóstico de enfermedad crónica que le impide ejercer su labor. Esto es importante. Estando en proceso de evaluación para determinar si procede incapacidad permanente o no. Este aspecto es importante porque puede dar lugar a varios aspectos a preguntar en un examen. ¿Te ha pasado una enfermedad? Vale, ahora con la enfermedad que tienes, ¿qué es lo que después no vas a poder hacer? ¿Tu trabajo o cualquier trabajo? Porque son dos tipos de incapacidad diferentes y evidentemente tienen consecuencias diferentes. A eso, por eso digo que es importante y por eso os digo que puede tener pues, varios caminos en un supuesto práctico. Carmen Gómez, trabajadora en el área administrativa, ha solicitado una revisión de su grado de incapacidad debido a un deterioro en su estado de salud desde la última valoración realizada. Ya sabéis que bueno, lo que es la minusvalía, digamos, pues se va revisando conforme, porque muchas enfermedades son degenerativas y a la par que va perdiendo funciones o la enfermedad, digamos, va avanzando, el grado de discapacidad aumenta porque esto está ligado, como ya sabéis, en algunos casos, pues a una pequeña paga, ¿no? Bien, la pregunta dice, ¿qué grado de incapacidad permitirá a Jorge López continuar desempeñando una actividad laboral que sea compatible con su estado de salud actual? Incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta, gran invalidez, incapacidad parcial. ¿Qué tenéis que saber aquí? Muy fácil, qué es cada tipo de, digamos, de incapacidad. Realmente la D y la C la podéis descartar automáticamente porque la gran invalidez son cuando una persona básicamente es que no puede ni hacer lo básico como persona y la incapacidad parcial, que podemos entender eso como como una IT, eso es una baja médica que no tiene después ninguna repercusión. Aquí lo que os puede dar lugar a confusión pues es la total o es la salud, ¿vale? ¿Cómo tenemos nosotros que saber cuál es? Bueno, la respuesta correcta es la A, que es la incapacidad permanente total, por lo que yo aconsejo que simplemente escribáis de vuestro puño y letra la definición y por supuesto la memoricéis. En la justificación nos basamos en el artículo 194 del Real Decreto Legislativo 8/2015, normativa que os va a acompañar durante este periodo hasta que aprobéis, y nos dice que la incapacidad permanente total se caracteriza por inhabilitar al trabajador para llevar a cabo todas las funciones específicas de su ocupación habitual, es decir, su trabajo cotidiano. Si tú eres antenista, el problema que hayas tenido, enfermedad o accidente, no te va a permitir ser antenista, ¿vale? Sin embargo, le permite emprender otras actividades laborales que sean compatibles con su condición de salud, ¿vale? Caso real, por ejemplo, que yo he tenido un antenista, pero un antenista profesional, no de antenas de tele. Antenas que se montan en vehículos grandes, antenas que se montan en sitios. Son unas antenas que van por unos tubos y son antenas que pesan un quintal. Entonces, una de ellas, digamos, entró en el tubo y la persona que la tenía arriba que sujetar no la sujetó lo suficientemente fuerte y cayó automáticamente, pues muy rápido. Cuando esta persona quiso apartar el dedo, le seccionó parte del dedo. Entonces, evidentemente, esta persona no ha podido seguir montando antena porque ha perdido la sensibilidad, no es capaz de, a lo mejor, de apretar lo suficiente o no es capaz de sostener unas herramientas específicas para medir o para, digamos, montar la antena. Entonces, no puede seguir siendo antenista, pero sí puede, por ejemplo, estar en una oficina, pues bien, redactando documentos, atendiendo al público, dando información o haciendo tareas administrativas. No tiene por qué pierde su trabajo, pero no otro tipo de trabajo. ¿Vale? Lo podéis recordar así. La B es incorrecta, ¿por qué? Porque una incapacidad permanente absoluta es que básicamente no puedes trabajar de nada. Si tienes, ¿qué te digo yo? Un ictus, por ejemplo, o un infarto, pues, o una enfermedad que afecta a un órgano vital, te da prematuramente cuando aún no te has jubilado, pues evidentemente no solo puedes no hacer tu trabajo, sino que no puedes hacer nada. ¿De acuerdo? La opción C, pues es sencillamente incorrecta porque la gran invalidez es un tipo de incapacidad que se da a personas que tienen un problema, pues básicamente que no se pueden ni manejar solos en el día a día. Casos que yo he visto, por ejemplo, pues personas que se le ha operado de un tumor benigno en la cabeza, pero
a hacer la intervención, algo no ha ido bien y, digamos, medio cuerpo se le ha quedado paralizado. Con lo cual, estamos hablando de que esta persona no puede ni andar siquiera, ni ir al baño solo, con lo cual, gran minusvalía. O, por ejemplo, cuando una persona se le detecta un cáncer, rollo, pues, cáncer de pulmón o así, suelen darle la gran minusvalía porque, bueno, ya es que ni siquiera, cuando hay, por ejemplo, un cáncer de pulmón, normalmente se suele estar ligado a una máquina de oxígeno, con lo cual no puedes hacer nada por ti mismo, ¿no? Entonces, la C es incorrecta, evidentemente, y la D es incorrecta también porque una incapacidad parcial, ¿vale? Estarás unos días que no podrás ir a trabajar, incluso meses, pero después no tienes ninguna secuela. Sencillo. Y la pregunta 4 nos dice, nos da el siguiente contexto. En el contexto de la revisión de procedimientos internos de Alimentos del Sol, se ha prestado especial atención a la situación de Carmen Gómez, quien ha solicitado una reevaluación de su grado de incapacidad debido a un deterioro significativo de su estado de salud. Vale, esto es un proceso habitual. Este caso nos lleva a examinar las condiciones bajo las cuales se podría reconocer la gran invalidez y las consecuencias que esto implicaría para el empleado. Vale. Considerando el caso de Carmen Gómez, si su estado de salud ha empeorado significativamente, evidentemente esto se demuestra con informes médicos y pruebas de peritos y demás, ¿en qué situación se podría reconocer la gran invalidez y qué implicaciones tendría? Muy bien. Vamos pregunta por pregunta. Perdón, respuesta por respuesta. La primera, se reconoce la gran invalidez cuando el trabajador, además de estar incapacitado para todo tipo de trabajo, necesita la asistencia de otra persona para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esto huele a verdad como un templo, pero tenemos que seguir leyendo. B, la gran invalidez se concede únicamente si el trabajador no puede realizar su profesión habitual. No, ese es otro tipo. Esa es, hemos dicho antes, para que os lo recordéis, esa es la incapacidad permanente total, no la absoluta. ¿De acuerdo? Ojo con eso. C. La gran invalidez es aplicable cuando el trabajador sufre una disminución en su capacidad de trabajo, pero puede realizar actividades compatibles con su estado. Evidentemente, eso no es una gran invalidez. Y C de Dinamarca, la gran invalidez implica que el trabajador puede continuar trabajando, pero con adaptación en su puesto de trabajo. No. La gran invalidez es una persona que no se puede ya ni valer por sí mismo prácticamente, con lo cual ahí poco tiene que hacer. Bien, soluciones correctas. La solución correcta, como he dicho al principio, es la A, que establece que se reconoce que la gran invalidez es cuando el trabajador, además de encontrarse incapacitado por cualquier tipo de labor, requiere de asistencia de otra persona pues, para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria. Por tanto, vale, eso está respaldado por el artículo 195 del Real Decreto Legislativo 8/2015, donde os da una definición que básicamente tenéis que memorizar y es fácil de entender. No tiene nada más. ¿De acuerdo? Y vamos con la última, la 5, donde nos dice que, a ver, el Alimentos del Sol, Sociedad Anónima, en su proceso de revisión de procedimientos internos para el cumplimiento de las normas de seguridad social, se enfrenta a distintas situaciones que requieren el esclarecimiento en cuanto a la gestión adecuada de lesiones permanentes no incapacitantes y sus repercusiones para los empleados. Entre estas situaciones se encuentran, no da casuística en concreto, pues ojo, vamos a leer una por una para ver la información y ver cómo nos hacen la pregunta. Antonio Ramírez es un empleado de planta de producción quien sufre un accidente laboral el 10 de octubre y se encuentra en situación de incapacidad temporal desde entonces. ¿Vale? María Torres, perteneciente al Departamento de Logística, diagnosticada con una enfermedad común con baja médica desde el día 5 de noviembre. Bien. Jorge López, técnico de mantenimiento con una enfermedad crónica que le impide ejercer su labor, actualmente en evaluación para determinar una posible incapacidad permanente. Y Carmen Gómez, del Departamento Administrativo, solicitando la revisión de su grado de incapacidad debido al deterioro de su estado de salud desde la última valoración. ¿Vale? Y la última nos dice que Luis Fernández, operario en planta con una lesión permanente resultado de un accidente laboral que no impide continuar con su trabajo habitual. Bien, en relación a todos estos supuestos, la pregunta nos dice,
En relación a Luis Fernández, quien a pesar de su lesión permanente puede desempeñar su trabajo habitual, ¿qué tipo de compensación económica le correspondería y bajo qué condiciones? Vale, vamos a ir leyendo una por una. Luis no tiene derecho a compensación económica al poder continuar con su trabajo habitual. No, porque tú has sufrido, como el caso del tenista, tú has sufrido un accidente laboral donde se te ha seccionado el dedo. Vale, pues en este caso no continúa haciendo su trabajo aunque haga otro. Da igual, tú has tenido un accidente, entonces por el daño causado tienes que recibir esa indemnización, incluso aunque pudieses continuar haciendo tu trabajo. Pues tú trabajas en un almacén, se te cae una estantería encima, yo qué sé, te causa un daño que después puedes seguir, incluso trabajando en el mismo almacén, por el daño causado y el tiempo de baja y demás, tienes una indemnización económica por accidente de trabajo. B. Luis podría recibir una indemnización a tanto alzada conforme a las tablas para lesiones permanentes no incapacitantes, aun siendo capaz de trabajar. Evidentemente, vamos a seguir leyendo, aunque sea la correcta, pero vamos a seguir leyendo. Luis podría obtener una pensión vitalicia si la lesión es grave, aunque no le impida trabajar. No, tiene que impedir trabajar para que esa sea la correcta, con lo cual esa no puede ser. Y D. Luis tiene derecho a una baja temporal hasta su completa recuperación sin opción a compensación económica. Evidentemente estará de baja, pero es que aparte tienes que tener una compensación económica porque daño sufrido a pagar. Así de sencillo. ¿Cuál es la solución correcta? Pues como habíamos dicho, la B de Barcelona, Luis podría recibir una indemnización tanto alzado de acuerdo con las tablas establecidas para lesiones permanentes no incapacitantes. Pues en función de esa tabla son unos puntos, se calculan los puntos y por tanto procede una cantidad. Así de sencillo. La retroalimentación de esto, por supuesto, el artículo 201 del Real Decreto Legislativo 8/2015 nos dice que se entiende por lesiones permanentes no invalidantes aquellas que sin configurar una incapacidad permanente provocan una disminución o alteración de la física del trabajador. Estas lesiones otorgan el derecho a recibir una indemnización. ¿Qué son provocar una disminución o alteración en la integridad? Pues desde una cicatriz hasta un golpe con donde no te dejes de escuela, evidentemente. ¿Vale? Bien, pues tenéis la retroalimentación también, como la hemos estado comentando. Por supuesto, podréis descargar el caso debajo del vídeo, que lo vamos a poner también, y consultar, como están haciendo otros compañeros, cualquier tipo de duda que os surja en la resolución del caso práctico. ¿De acuerdo? Nos vemos en otro caso práctico y en otros aspectos. Vamos a hacer otros tipos de tutoriales. Por ejemplo, de contratos, que es un aspecto también muy controvertido para quienes opositáis a la administración del Estado, corporaciones locales o administración autonómica. También en este mes vamos a subir diferentes tipos de tutoriales. Espero que lo veáis y pues que os guste sobre todo. Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias por la